Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. La historia de México se abre con un largo silencio, ese en el que solo existen el viento, la piedra y las huellas de los primeros grupos humanos que cruzaron un mundo que aún no tenía nombre. ¿Qué buscaban quienes avanzaban por paisajes tan vastos? ¿Refugio, alimento o simplemente un destino que aún no podían imaginar? La respuesta aparece en los rastros que dejaron atrás. Durante miles de años, caminaron desde regiones lejanas, posiblemente desde tierras que hoy pertenecen al extremo norte del planeta, y poco a poco ocuparon valles, montañas, costas y selvas que llegarían a convertirse en el corazón de un territorio lleno de contrastes. Vivían de la caza y de la recolección, dependiendo de herramientas simples y del instinto para sobrevivir. ¿Cómo lograron? Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Adaptarse a entornos tan diferentes, desde desiertos secos hasta zonas húmedas llenas de vida. Lo hicieron observando. Cada planta, cada animal, cada estación revelaba pistas que podían significar la diferencia entre vivir o desaparecer. Así descubrieron que algunas semillas podían controlarse y que de ciertas plantas nacían posibilidades nuevas. Este hallazgo cambiaría para siempre la historia del continente. Entre esas plantas, una resultó decisiva, una pequeña hierba silvestre llamada teosinte. Con paciencia y repetición, las comunidades transformaron esa planta mínima en una que alimentaría civilizaciones enteras. El maíz surgió como fruto de generaciones de experimentación, un descubrimiento monumental obtenido sin metales, sin máquinas y sin escritura. ¿Quién pudo haber imaginado entonces que ese cultivo se convertiría en la base de una identidad cultural que sobreviviría milenios? A partir de este logro, los grupos nómadas levantaron aldeas estables. Aquellas primeras comunidades crecieron alrededor de sembradíos que requerían cuidado constante y que, a cambio, ofrecían alimento y seguridad. La agricultura no solo trajo estabilidad, también dio forma a las primeras creencias profundas. El ciclo de la siembra y la cosecha se interpretaba como un diálogo con fuerzas invisibles que gobernaban la naturaleza. Surgieron ceremonias, ritmos marcados por las estaciones y narraciones que explicaban la relación entre los seres humanos y los astros. ¿Por qué mirar al cielo para entender la vida en la Tierra? La respuesta está en la manera en que las estrellas, la luna y el movimiento del sol marcaban los tiempos para sembrar y para agradecer lo recibido. Así nació una conexión íntima entre el cosmos y las primeras sociedades del territorio que hoy conocemos como México. Los pueblos prehispánicos demostraron una capacidad sorprendente para estudiar el cielo sin instrumentos sofisticados. Observaron el recorrido de Venus, anticiparon eclipses y registraron patrones que permitirían, siglos después, la creación de calendarios sumamente precisos. Estas observaciones no existían para simples cálculos. Marcaban celebraciones, rituales y decisiones comunitarias. Todo esto sucedía mientras aún no se erigían las grandes ciudades que el mundo admiraría más tarde. Pero incluso, sin pirámides ni escritura formal, el pensamiento de esos primeros grupos ya sembraba las raíces de una civilización extraordinaria. Otra práctica reveladora de aquel mundo antiguo surgió de un material que a simple vista parecía insignificante: la savia de ciertos árboles que podía convertirse en una sustancia elástica. Con ella fabricaron las primeras pelotas de goma conocidas en el continente. ¿Cuál era la importancia de ese objeto? Era más que un entretenimiento. El juego que surgió alrededor de esas pelotas formó parte de rituales que representaban luchas cósmicas, renovaciones vitales y narraciones sagradas sobre la dualidad de la existencia. De alguna manera, cada bote de la pelota era un eco de las historias que explicaban la vida misma.
En ese mismo tiempo, los pueblos comenzaron a domesticar animales como el pavo y el perro, los cuales no solo servían como alimento, sino también como elementos rituales. Parte de su vida espiritual se expresaba en estas relaciones con la naturaleza. Todo era simbólico, todo tenía significado. La existencia cotidiana estaba entretejida con ideas sobre el equilibrio, la muerte, el renacimiento y la protección divina. A lo largo de los siglos, estas aldeas crecieron, se organizaron y dieron lugar a sociedades más complejas. Surgió entonces una cultura en particular, que influiría decisivamente en todas las que vendrían después, la cultura olmeca. ¿Por qué se considera a los olmecas como una especie de raíz común de Mesoamérica? Porque establecieron prácticas, imágenes y conceptos que las generaciones posteriores perfeccionarían y expandirían. Esta sociedad surgió en las costas húmedas del Golfo de México, donde levantaron centros ceremoniales como San Lorenzo y La Venta, lugares que hoy se consideran claves para entender la historia de esta región. San Lorenzo, una de las primeras grandes ciudades mesoamericanas, fue construida con una planificación sorprendente para su época. Allí se organizaron terrazas, canales y estructuras que señalaban una jerarquía social bien definida. Quienes gobernaban controlaban tanto la vida cotidiana como la religiosa. Con el tiempo, el poder se trasladó a La Venta, donde los olmecas construyeron una pirámide de tierra monumental, una de las primeras de su tipo. ¿Qué motivó a estas comunidades a levantar estructuras tan grandes? La necesidad de expresar devoción, poder y orden en un mundo donde lo espiritual y lo político no se separaban. Las famosas cabezas colosales olmecas, talladas en bloques gigantes de basalto, son un testimonio impresionante de su técnica y visión. Para mover estas piedras enormes, desde distantes canteras hasta sus centros ceremoniales, los olmecas dependieron exclusivamente de la fuerza humana. ¿Qué impulsaba tal esfuerzo? La creencia de que los rostros esculpidos representaban a gobernantes capaces de trascender la muerte. De algún modo, estas esculturas se convirtieron en guardianes silenciosos que atravesaron siglos para llegar hasta nosotros. La influencia olmeca no se limitó al arte monumental. Fueron pioneros en formas tempranas de escritura, en sistemas calendáricos y en la concepción del número cero. Estas innovaciones se convirtieron en la base intelectual de Mesoamérica. Sus creencias religiosas, marcadas por figuras como el jaguar sobrenatural, reflejaban la idea de que los humanos podían transformarse para conectar con mundos invisibles. El jaguar, poderoso y enigmático, simbolizaba fuerza, misterio y transición entre planos espirituales. Esta imagen perduraría en culturas posteriores que reinterpretarían su simbolismo. Un logro menos conocido, pero igualmente revelador, fue su relación temprana con el cacao. Se ha encontrado evidencia de que los olmecas consumían bebidas de cacao con fines ceremoniales. ¿Qué los llevó a considerar sagrado este sabor amargo? Probablemente su rareza, su efecto estimulante y su conexión con rituales que buscaban comunicar con lo divino. Más tarde, mayas y mexicas continuarían esta tradición, convirtiendo al cacao en un símbolo de estatus, espiritualidad y cohesión social. El juego de pelota, heredado parcialmente de innovaciones olmecas, se difundió por toda Mesoamérica y adquirió significados aún más profundos. Las canchas donde se jugaba se transformaron en escenarios simbólicos donde la vida y la muerte se enfrentaban en representación del equilibrio universal. Con cada generación, el significado del juego creció, incorporando nuevas tradiciones y relatos míticos que unían a las distintas regiones mesoamericanas. Cuando la civilización olmeca comenzó a desaparecer alrededor del año 400 antes de nuestra era, su legado ya estaba firmemente enraizado. Las culturas que surgieron después lo absorbieron con naturalidad. En el Valle de México, los antecedentes del mundo urbano mesoamericano se consolidaban mientras los zapotecas construían Monte Albán y otras ciudades comenzaban a formarse. Pero ninguna tendría el impacto visual y simbólico que alcanzaría la ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán comenzó como un asentamiento modesto y se transformó en una metrópoli gigantesca.
Durante siglos, prosperó hasta competir en tamaño con las ciudades más importantes del mundo antiguo. ¿Qué impulsó su crecimiento tan monumental? La ubicación estratégica, la organización social y una visión colectiva que buscaba alinearse con fuerzas cósmicas. Sus pirámides se orientaron según fenómenos astronómicos, como si la ciudad misma fuese un calendario de piedra. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la calzada de los muertos fueron construidas para reflejar el orden del universo. Este diseño no era arbitrario. Cada edificio tenía un propósito ritual relacionado con creencias sobre la creación, la renovación y el equilibrio entre energías opuestas. Quienes caminaban por esas calles antiguas experimentaban no solo una ciudad, sino un viaje simbólico por la historia sagrada de su mundo. Teotihuacán se convirtió también en un punto de encuentro para diversas culturas. Se formaron barrios habitados por grupos de regiones lejanas, lo que demuestra que la ciudad era un nodo comercial y cosmopolita. La obsidiana, piedra volcánica afilada como el vidrio, era uno de sus principales recursos. Con ella se fabricaban herramientas y armas que se intercambiaban a lo largo de toda la región. Este comercio fortaleció a la ciudad, que extendía su influencia mediante alianzas, intercambios y, en ocasiones, fuerza militar. Sin embargo, uno de los mayores misterios de Teotihuacán reside en la ausencia de nombres de gobernantes. ¿Quiénes dirigieron esta ciudad? ¿Por qué no dejaron registros explícitos? La respuesta sigue oculta. A diferencia de los mayas, no se han encontrado inscripciones detalladas que revelen a los líderes. Lo que sí permanece es su legado arquitectónico y artístico, evidencia de una sociedad altamente organizada que supo manejar recursos y conocimiento con precisión sorprendente. Mientras Teotihuacán brillaba en el centro del altiplano, otra civilización crecía en las montañas de Oaxaca: los zapotecas. Monte Albán, su ciudad más emblemática, se levantó en la cima de una colina. Desde allí, dominaban los valles circundantes y desarrollaban escritura, calendario y rituales que reflejaban un profundo entendimiento del mundo. Sus tumbas, decoradas con grabados y tesoros, narraban la importancia de la vida después de la muerte y la continuidad entre generaciones. Los zapotecas mantuvieron su influencia durante más de un milenio, demostrando estabilidad y adaptabilidad. Sus canchas de pelota, sus templos y su arte reflejan una sociedad compleja, en constante diálogo con su entorno. Y aunque finalmente la historia los integraría en procesos más amplios, dejaron una huella que aún puede leerse en la arquitectura y en las tradiciones del sur de México. Estas culturas, desde los primeros agricultores hasta los olmecas, teotihuacanos y zapotecas, prepararon el escenario para una civilización que alcanzaría un nivel extraordinario de complejidad, la maya, y será allí, en su vasto desarrollo, donde comenzará la siguiente parte de esta historia. A medida que la civilización maya comenzó a expandirse, lo hizo de manera gradual, desde pequeñas aldeas hasta ciudades que se convirtieron en centros de poder, comercio y espiritualidad. Surgieron asentamientos rodeados de selvas densas y tierras altas abruptas, lugares donde se levantaron templos que parecían tocar el cielo. ¿Cómo lograron que estas ciudades surgieran en territorios tan desafiantes? La respuesta se encuentra en su profundo conocimiento del entorno y en una organización social que permitía la construcción de estructuras monumentales en medio de la vegetación exuberante. La escritura maya se convirtió en una herramienta esencial para registrar su historia, sus rituales y las hazañas de sus gobernantes. Cada glifo tallado en piedra o pintado en cerámica contenía capas de significado capaces de transmitir relatos épicos, genealogías, ciclos sagrados y movimientos celestes. ¿Qué llevó a los mayas a desarrollar un sistema tan avanzado? La necesidad de preservar no solo sus acontecimientos políticos, sino también los vínculos entre el tiempo humano y el tiempo divino. Esos registros son una ventana a un mundo en el que la vida cotidiana se interpretaba a través del ritmo de los astros. El concepto del cero, que les permitió crear cálculos matemáticos de enorme precisión, fue fundamental en su capacidad para prever acontecimientos astronómicos. El calendario que diseñaron, basado en ciclos rituales y solares,
indicaba los momentos oportunos para sembrar, iniciar guerras, coronar gobernantes o celebrar ceremonias que buscaban mantener el equilibrio del universo. ¿Cuántas generaciones necesitaron para perfeccionar estos conocimientos? Es un misterio, aunque lo evidente es que su observación paciente del cielo permitió una comprensión adelantada a su tiempo. Las ciudades mayas eran gobernadas por líderes que se consideraban intermediarios entre los dioses y la comunidad. Estos gobernantes realizaban rituales de autosacrificio que buscaban abrir portales simbólicos hacia lo divino. Los relatos sobre estas prácticas muestran un profundo sentido de responsabilidad espiritual. ¿Por qué asumir un dolor tan extremo? Porque creían que la continuidad del cosmos dependía de esas ofrendas. Los mayas no concebían su existencia sin mantener ese equilibrio entre lo humano y lo sagrado. En su religión convivían figuras asociadas a la naturaleza, al inframundo y al cielo. Cada deidad simbolizaba una fuerza esencial que podía intervenir en la vida humana. Entre estas figuras destacaban dioses como Chak, el señor de la lluvia, cuyas bendiciones aseguraban la fertilidad de la tierra, o Kukulcán, la serpiente emplumada, símbolo de renovación y movimiento. La interacción con estas deidades no era abstracta. Se hacía presente en cada celebración, en cada construcción y en cada ciclo agrícola. Aunque los mayas compartían una identidad cultural, sus ciudades competían entre sí por el prestigio y el control de las rutas comerciales. Tikal y Calakmul, por ejemplo, protagonizaron conflictos prolongados en los que las alianzas cambiaban según los intereses de cada gobernante. ¿Qué significaba realmente vencer en esas disputas? Significaba obtener acceso a recursos, aumentar la influencia política y asegurar la continuidad de las dinastías. Los monumentos conmemorativos, que aún se conservan, muestran escenas de esos triunfos militares y ceremonias que celebraban las victorias. Con el tiempo, varias ciudades mayas entraron en declive. Las causas aún se debaten, pero los indicios apuntan a factores múltiples, como sequías prolongadas, tensiones internas y agotamiento de recursos. Aún así, la cultura maya no desapareció. Las comunidades se dispersaron, adaptándose a nuevas circunstancias, y algunas ciudades como Chichén Itzá y Uxmal continuaron prosperando durante siglos más. Lo extraordinario es que, a pesar del declive político, el conocimiento y la lengua maya sobrevivieron. Hasta hoy, millones de personas conservan tradiciones que provienen de aquellos tiempos antiguos. Mientras en el sur florecía este mundo vasto y sofisticado, en el centro de México comenzaron a formarse nuevas fuerzas que redefinirían el rumbo de la región. Entre ellas se encontraban los toltecas, quienes alcanzaron su esplendor alrededor del siglo X después de nuestra era. Su capital, Tula, se levantó como símbolo de poder militar y espiritual. Sus esculturas de guerreros, altas y majestuosas, demostraban un dominio artístico que impactó profundamente en las culturas posteriores. Los toltecas fueron vistos por civilizaciones como la mexica, como modelos de excelencia y refinamiento. Se les atribuía un dominio excepcional en diversas artes, lo que elevó su prestigio a un nivel casi mítico. Dentro de sus creencias, una figura destacaba con un brillo especial: Quetzalcóatl. Representaba principios de sabiduría, creatividad y orden, en contraste con fuerzas asociadas al conflicto y la oscuridad. ¿Qué simbolismo oculto existía en este equilibrio entre deidades? Podría interpretarse como una reflexión sobre la tensión constante entre destrucción y renovación, una idea profundamente arraigada en la espiritualidad mesoamericana. La historia tolteca también está marcada por relatos de conflictos internos. Se hablaba de disputas entre líderes que representaban visiones opuestas sobre la manera correcta de relacionarse con lo sagrado. Estas historias influirían siglos después en interpretaciones sobre la llegada de los europeos a América, lo que muestra el poder duradero de sus narraciones. Cuando Tula comenzó a decaer, surgieron nuevas migraciones hacia el Valle de México. Entre esas migraciones se encontraba un grupo que transformaría radicalmente la historia: los mexicas. Los mexicas vagaron durante años antes de establecerse en un lugar particular del lago Texcoco.
Guiados por su espiritualidad y por señales que interpretaban como designios divinos, encontraron un islote donde fundarían su ciudad, Tenochtitlán. ¿Por qué elegir un sitio aparentemente inhóspito? Porque la profecía que seguían indicaba que allí construirían su destino. Transformaron el lugar con una ingeniería sorprendente, levantando calzadas, templos y sistemas agrícolas innovadores que aprovechaban los recursos del agua. Las chinampas, jardines flotantes que permitían múltiples cosechas al año, fueron una prueba de la gran capacidad técnica mexica. La ciudad creció rápidamente, alimentada por redes comerciales y alianzas estratégicas. A pesar de que más tarde serían conocidos como aztecas, su verdadero nombre era mexicas, un término que reflejaba su identidad y su origen. Desde Tenochtitlán, extendieron su influencia mediante conquistas, acuerdos y una estructura política que unía a diversas ciudades bajo un sistema tributario. Su religión era intensa y profundamente simbólica. Consideraban que los dioses se habían sacrificado para crear el mundo, por lo que los humanos debían corresponder con ofrendas que aseguraran el equilibrio universal. Entre estas ofrendas se encontraba el sacrificio humano, un acto que, visto desde su cosmovisión, garantizaba que el Sol continuara su recorrido y que las fuerzas esenciales del cosmos se mantuvieran activas. El gran templo, en el centro de Tenochtitlán, era el escenario principal de estas ceremonias. Había momentos en los que cientos de personas observaban rituales destinados a preservar la armonía cósmica. ¿Cómo entender estas prácticas desde una perspectiva moderna? Reconociendo que no eran actos aislados de violencia, sino expresiones profundas de una visión espiritual que entendía la vida y la muerte como partes inseparables de un ciclo mayor. Estas civilizaciones, cada una con su esplendor y complejidad, marcaron etapas fundamentales para lo que vendría después. Su legado permanecería incluso cuando un nuevo capítulo comenzara con la llegada de expediciones europeas que transformarían para siempre la historia del continente. Las sociedades mesoamericanas vivían inmersas en una visión del mundo donde lo humano, lo natural y lo divino formaban un mismo tejido. El tiempo no se concebía como una línea, sino como un ciclo eterno que se repetía. Según sus creencias, distintas eras habían nacido y perecido antes de la humanidad presente, cada una sostenida por sacrificios divinos que permitían el equilibrio del universo. Esta idea se extendió por generaciones, guiando rituales, decisiones políticas y ceremonias que buscaban mantener la armonía entre los planos del cosmos. El sacrificio humano ocupaba un lugar central dentro de esta cosmovisión. Lejos de ser un simple acto violento, tenía un trasfondo espiritual profundo. La sangre era entendida como una fuerza vital capaz de nutrir a las deidades responsables del movimiento del Sol, la fertilidad de la tierra y la estabilidad del mundo. En cada ceremonia se buscaba corresponder a esos sacrificios primordiales que los dioses habían realizado para dar vida a la humanidad. Esta lógica impregnaba festividades y rituales dedicados a diferentes figuras sagradas. Huitzilopochtli requería fuerza para continuar su recorrido diario. Tlaloc garantizaba las lluvias que alimentaban los cultivos. Xipetotec simbolizaba la renovación a través del desprendimiento de lo viejo para permitir lo nuevo. El juego de pelota también formaba parte de esta estructura espiritual. Era un ritual dramatizado en el que la pelota representaba cuerpos celestes y el movimiento dentro de la cancha reflejaba luchas entre fuerzas luminosas y oscuras. Cada enfrentamiento evocaba narraciones míticas en las que héroes ancestrales descendían a los mundos subterráneos o ascendían a los cielos. La cancha, situada a menudo en el corazón de las ciudades, se convertía así en un escenario simbólico donde la comunidad entera presenciaba una representación del equilibrio universal. Los calendarios mesoamericanos eran herramientas esenciales para mantener esa relación con lo divino. Uno, de carácter ritual, marcaba ceremonias y energías espirituales. Otro, solar, guiaba las actividades agrícolas y las estaciones. La interacción de ambos generaba ciclos mayores
que influían en guerras, coronaciones y peregrinaciones. Las pirámides y templos estaban alineados con fenómenos celestes, convirtiéndose en marcadores que señalaban amaneceres específicos o cambios de estación. La arquitectura funcionaba como un puente entre lo humano y lo eterno. En este mundo profundamente simbólico, se produjo un acontecimiento decisivo que transformaría la historia para siempre. A inicios del siglo XVI, una expedición liderada por Hernán Cortés llegó a la costa del Golfo de México. Su presencia representaba un desafío inesperado para las sociedades locales. La llegada de estos hombres, equipados con armas desconocidas y acompañados de caballos que nunca se habían visto en estas tierras, generó desconcierto y asombro. Al mismo tiempo, las tensiones existentes entre los distintos pueblos mesoamericanos se convirtieron en un elemento determinante. Cortés no tenía suficiente fuerza militar para enfrentarse solo a un imperio tan complejo y amplio como el mexica. Observó el descontento de muchas regiones sometidas al sistema tributario y lo convirtió en una ventaja estratégica. Surgieron alianzas que cambiarían el rumbo del continente. Entre ellas, la de los tlaxcaltecas fue fundamental. Desde hacía generaciones mantenían conflictos con los mexicas y vieron en la llegada de los europeos una oportunidad para alterar el equilibrio del poder. Con miles de aliados indígenas, Cortés avanzó hacia el interior del valle. La entrada a Tenochtitlán se produjo en medio de una combinación de tensión, diplomacia y desconcierto mutuo. Moctezuma recibió a los recién llegados con obsequios y una hospitalidad que, con el paso del tiempo, sería interpretada de distintas maneras. ¿Qué significaba realmente ese recibimiento? La respuesta está sujeta a múltiples lecturas culturales, políticas y religiosas, aunque su efecto fue decisivo. La relación entre ambos mundos no tardó en deteriorarse. Cortés tomó la decisión de retener a Moctezuma dentro de su propio palacio, un movimiento que incrementó la tensión entre la población de la ciudad y los extranjeros. La situación se volvió insostenible y estalló un conflicto que forzó la retirada de los españoles y sus aliados en un episodio marcado por la desesperación y la violencia. A este acontecimiento se le recordaría como una noche en que muchos perecieron mientras intentaban escapar a través de un territorio que los rodeaba por completo. La retirada fue devastadora para quienes cargaban objetos pesados o se encontraban lejos de rutas seguras. Sin embargo, aquella derrota no selló el final. Cortés reorganizó sus fuerzas, obtuvo nuevas alianzas y construyó embarcaciones adaptadas al lago sobre el cual se asentaba la gran ciudad. Al regresar meses después, encontró un territorio debilitado no solo por el conflicto armado, sino también por un elemento invisible y devastador: enfermedades traídas desde Europa. La viruela, desconocida en el continente, se propagó con una rapidez que las comunidades no pudieron enfrentar. Sus consecuencias fueron profundas, alterando por completo la capacidad de resistencia de la población. El asedio final a Tenochtitlán fue largo y despiadado. El sistema de abastecimiento fue cortado, y las fuerzas aliadas emprendieron ataques constantes por las calzadas y por el agua. Las escenas descritas por cronistas revelan el sufrimiento extremo de los habitantes, atrapados en una ciudad que poco a poco quedó sin agua, sin alimentos y sin posibilidades de escape. Cuando finalmente cayó, el paisaje era irreconocible. Las construcciones que habían simbolizado poder y espiritualidad se encontraban dañadas o destruidas. Era el fin de una era y el comienzo de un cambio profundo. La caída de Tenochtitlán dio inicio al establecimiento de una nueva estructura política y social. Sobre las ruinas de la antigua capital mexica, se comenzó a construir una ciudad que sería la sede del gobierno colonial. La organización impuesta por la corona española transformó las dinámicas sociales, económicas y religiosas del territorio. El virreinato se consolidó como una parte esencial de un vasto imperio que abarcaba territorios en varios continentes. Los recursos de la región comenzaron a integrarse en redes comerciales globales que conectaban América con Europa y Asia a través de rutas oceánicas. Las estructuras indígenas no desaparecieron por completo,
pero se vieron profundamente alteradas. La evangelización se convirtió en una prioridad para la nueva administración. Órdenes religiosas erigieron templos y conventos sobre territorios que antes habían sido espacios ceremoniales. La fusión cultural que siguió fue compleja, llena de tensiones, resistencias y adaptaciones. En algunos casos, las tradiciones locales sobrevivieron transformadas bajo nuevos símbolos. En otros, se mantuvieron de manera discreta dentro de las prácticas cotidianas. Los sistemas de trabajo también cambiaron de forma radical. Se establecieron formas de organización que obligaban a las comunidades a entregar tributos o a trabajar bajo supervisión de colonos europeos. A la par, comenzó la explotación intensiva de recursos naturales, sobre todo la minería. Las vetas de plata en regiones como Zacatecas y Guanajuato se convirtieron en instrumentos claves del poder económico colonial. El metal extraído alimentaba economías lejanas y financiaba conflictos en tierras que nunca conocerían la vida en Mesoamérica. A medida que avanzaban los siglos, la sociedad colonial se estructuró según jerarquías muy estrictas, basadas en el origen étnico, la ascendencia y la mezcla de linajes. Estas categorías influían en el acceso a cargos, educación, propiedad y participación política. Esta nueva organización no solo determinaba la vida cotidiana, sino que alimentaba tensiones que con el tiempo desembocarían en movimientos de inconformidad y cambios profundos en la percepción de la identidad. En medio de estas transformaciones se dieron manifestaciones de resistencia tanto abierta como silenciosa. Algunas comunidades defendieron sus costumbres, sus lenguas y su manera de entender el mundo. Otras se enfrentaron directamente al poder colonial a través de rebeliones que buscaban recuperar autonomía o proteger territorios ancestrales. Estas luchas mantuvieron viva una memoria que, siglos más tarde, se convertiría en una fuerza esencial para los movimientos de independencia. Así, entre adaptaciones forzadas, fusiones culturales y tensiones persistentes, el territorio que algún día sería México seguía transformándose, preparándose para una nueva etapa, marcada por cambios políticos decisivos que modificarían para siempre su historia. Las primeras décadas del virreinato estuvieron marcadas por contradicciones profundas. Por un lado, la corona española impulsaba un proyecto de organización política y religiosa que buscaba uniformidad, mientras que, por otro, las comunidades indígenas continuaban aferrándose a tradiciones que habían sobrevivido durante siglos. En pueblos, montañas y regiones apartadas, persistían relatos, rituales y prácticas que se adaptaban a los nuevos tiempos sin desaparecer del todo. Los templos católicos se llenaron de símbolos reinterpretados, y las festividades adquirieron significados dobles que combinaban lo europeo con lo ancestral. Las órdenes religiosas desempeñaron un papel decisivo en esta etapa. Franciscanos, dominicos y jesuitas recorrieron valles y sierras, construyendo iglesias y escuelas. Enseñaron nuevas doctrinas, pero también aprendieron lenguas nativas para transmitir sus enseñanzas. Gracias a este intercambio, algunas lenguas indígenas se preservaron en documentos que hoy permiten comprender la vida de esas comunidades durante los años coloniales. Sin embargo, la evangelización no estuvo exenta de tensiones. En algunos casos, la destrucción de antiguos templos y objetos sagrados provocó fuertes resistencias, mientras que en otros se crearon formas híbridas de devoción que perduran hasta hoy. La influencia de la Iglesia se extendió más allá de lo espiritual. Controlaba tierras, administraba recursos y tenía una presencia determinante en la educación. Su poder era tal que en muchas regiones se convirtió en uno de los pilares fundamentales del orden colonial. Aún así, las autoridades españolas desconfiaban del potencial político de las instituciones eclesiásticas, lo que generó conflictos y restricciones. Mientras tanto, la población indígena debía adaptarse a nuevas obligaciones y tributos que transformaban sus vidas cotidianas. El sistema social colonial se estructuró según categorías que clasificaban a las personas según su ascendencia. Españoles nacidos en Europa ocupaban los cargos más altos. Españoles nacidos en América aspiraban a posiciones limitadas.
mestizos, crecían como una nueva mayoría, y las comunidades indígenas y afrodescendientes luchaban por mantener espacios de autonomía en un orden que los marginaba. Este sistema de castas regulaba no solo el acceso al poder, sino también la forma en que cada persona podía interactuar con el resto de la sociedad. Las pinturas que representaban estas castas se convirtieron en una forma simbólica de justificar un orden jerárquico que pretendía ser natural e inamovible. A pesar de estas divisiones, la vida diaria no siempre seguía esas fronteras rígidas. En muchos pueblos y ciudades surgieron comunidades diversas, donde las relaciones, intercambios y colaboraciones desafiaban las categorías oficiales. La cultura, la comida, las festividades y la lengua se mezclaron con naturalidad, creando un mosaico social complejo y difícil de encasillar. Sin embargo, la tensión entre la norma y la realidad alimentó descontento en grupos que, con el tiempo, reclamarían un cambio profundo. En diversos momentos del virreinato surgieron movimientos de resistencia que, aunque no buscaban necesariamente la independencia, sí defendían la autonomía local y la protección de sus comunidades. Algunas rebeliones se originaron por abusos de autoridades coloniales, otras por intentos de reducir los derechos ancestrales de pueblos indígenas. También existieron batallas legales en las que líderes locales utilizaron la justicia española para defender tierras y costumbres, demostrando una capacidad sorprendente para navegar las estructuras coloniales en beneficio propio. A medida que avanzaba la historia, la corona española comenzó a implementar reformas que buscaban ajustar la administración colonial. Estas reformas, impulsadas por una nueva dinastía en Europa, pretendían fortalecer el control real y hacer más eficiente el sistema económico. Sin embargo, provocaron fricciones profundas. Los impuestos aumentaron, las restricciones comerciales se intensificaron y los cargos administrativos fueron ocupados cada vez más por personas nacidas en España, relegando aún más a quienes nacían en la colonia. Esto generó resentimiento entre criollos que, a pesar de su riqueza y educación, veían limitadas sus oportunidades. Las reformas también afectaron a comunidades indígenas y mestizas que dependían de tierras comunales. La venta de terrenos, antes reservados a pueblos enteros, permitió que grandes haciendas se expandieran a costa de pequeños agricultores. Esto incrementó la desigualdad y provocó desplazamientos de poblaciones enteras, empujándolas hacia regiones donde la supervivencia se volvía cada vez más difícil. En este ambiente de tensiones crecientes, surgieron ideas nuevas inspiradas en movimientos intelectuales de Europa que hablaban de libertad, igualdad y derechos. Estas ideas comenzaron a circular entre criollos ilustrados que reflexionaban sobre la posibilidad de un sistema distinto, uno que no estuviera subordinado a una monarquía lejana. La combinación de crisis económicas, tensiones políticas y aspiraciones de autonomía creó un ambiente propicio para un cambio radical. La chispa que encendería ese proceso se produjo en un pequeño pueblo donde un líder inesperado convocó a la gente a levantarse contra el orden colonial. Esa madrugada, su voz resonó con fuerza, y las palabras que pronunció marcarían el inicio de un movimiento decisivo. El llamado que surgió desde ese lugar modesto movilizó a comunidades enteras, creando un movimiento de enorme alcance compuesto por personas de orígenes distintos, unidas por el deseo de transformar una realidad marcada por desigualdades y restricciones. A medida que avanzaba, el movimiento reveló la profundidad del resentimiento acumulado durante generaciones. Agricultores, artesanos, trabajadores y líderes regionales se sumaron a una causa que, en sus primeros momentos, tenía más pasión que estructura. Pueblos enteros abrieron sus puertas para recibir a quienes se unían a la lucha. La intensidad de esos primeros meses sorprendió tanto a las autoridades coloniales como a los propios insurgentes. Las victorias iniciales del movimiento se debieron más a la fuerza colectiva que al entrenamiento militar. Con herramientas improvisadas, muchos se enfrentaron a guarniciones que no estaban preparadas para la magnitud del levantamiento. Sin embargo, esta fuerza inicial también mostró sus límites. La falta de organización y la diversidad de motivaciones dificultaron una estrategia coherente.
Algunos combatían para acabar con abusos locales, otros para recuperar tierras, otros por convicciones políticas, y muchos simplemente porque veían en la revuelta una esperanza que nunca antes habían tenido. Esto generó tensiones internas que poco a poco comenzaron a fracturar la unidad del movimiento. Cuando el líder del primer llamado fue capturado, su ejecución tuvo como objetivo sembrar miedo y desmovilizar a los rebeldes. Pero en lugar de extinguir el movimiento, su muerte lo convirtió en un símbolo de sacrificio. Surgieron nuevas figuras que tomaron la estafeta con visiones más definidas. Uno de ellos, un estratega disciplinado y decidido, buscó convertir la revuelta en un proyecto político con bases claras. Bajo su mando, se redactaron documentos que proclamaban la necesidad de igualdad, libertad y justicia, conceptos que resonaban en medio de la opresión colonial. Este nuevo liderazgo logró organizar campañas más efectivas y articular una visión de país autónomo. Pero aún así, las presiones externas y las divisiones internas continuaron afectando el avance del movimiento. La lucha se volvió más prolongada, con periodos de avance y retrocesos. Mientras tanto, cambios políticos en Europa debilitaron la capacidad de la corona para sostener su dominio, abriendo la puerta a oportunidades inesperadas. En un giro sorprendente, un antiguo opositor del movimiento decidió unirse a él al reconocer que el cambio era inevitable. Su adhesión modificó el equilibrio político y militar, permitiendo que diversas facciones encontraran un punto común. A partir de ese momento, la independencia dejó de ser un sueño lejano para convertirse en una realidad posible. Las negociaciones finales lograron derribar las estructuras coloniales, dando paso a un nuevo país que debía enfrentar el desafío monumental de definirse a sí mismo. Tras alcanzar la independencia, el nuevo país se encontró ante una realidad inesperada. La emoción inicial pronto dio paso a la incertidumbre. No existían instituciones sólidas, la economía estaba debilitada y las tensiones entre distintas facciones se hicieron evidentes desde los primeros meses. Un líder militar, que había desempeñado un papel decisivo en el tramo final de la lucha, vio en ese vacío la oportunidad de consolidar su visión de nación. Así, nació un proyecto que buscaba imitar modelos europeos y que, según sus defensores, aseguraría estabilidad y unidad en un territorio diverso y fragmentado. La instauración de un imperio parecía para algunos una solución natural ante décadas de conflictos. Pero este proyecto enfrentó dificultades desde el inicio, no había consenso. Mientras un sector veía en la monarquía un camino claro hacia el orden, otros consideraban que la independencia debía desembocar en una república basada en principios de representación y legalidad. El nuevo emperador, con ambiciones que superaban las capacidades reales del país, intentó gobernar un territorio inmenso, lleno de diferencias culturales, económicas y regionales. El tesoro nacional estaba prácticamente vacío. La guerra había afectado gravemente la producción agrícola, la recaudación de impuestos y las redes comerciales. Además, la región centroamericana, que inicialmente había sido integrada dentro del nuevo proyecto imperial, mostró rápidamente su descontento. Provincias enteras decidieron separarse y formar sus propias naciones, debilitando aún más la estructura política que apenas intentaba consolidarse. Este desprendimiento reveló la fragilidad de un sistema que no había logrado generar cohesión. Dentro del país, diferentes grupos se opusieron a las decisiones del emperador. Su intento de gobernar de manera centralizada, sin escuchar las demandas regionales, generó desconfianza incluso entre antiguos aliados. Algunos líderes militares, que antes habían apoyado su ascenso, comenzaron a considerarlo un obstáculo para el desarrollo. Los conflictos se intensificaron cuando el emperador decidió disolver el Congreso, un acto que para muchos representó una ruptura con los principios de libertad que habían motivado la independencia. Una rebelión encabezada por un general que antes había sido partidario del emperador se convirtió en el punto de quiebre. El levantamiento no solo exigía el fin del imperio, sino también la restauración de un gobierno representativo. Bajo esa presión, el emperador renunció y buscó refugio lejos del país. Sin embargo, su regreso, tiempo después,
no estuvo acompañado de la recepción que él imaginaba. Las autoridades, decididas a evitar cualquier intento de reinstaurar el proyecto imperial, ordenaron su ejecución. Con la caída del imperio, México inició una etapa en la que las ideas republicanas comenzaron a tomar forma. Se redactó una constitución que buscaba equilibrar poderes y establecer un sistema federal en el que los estados tendrían un nivel importante de autonomía. Este proyecto, inspirado en modelos internacionales, pretendía crear una nación moderna basada en leyes y contratos sociales. Sin embargo, llevar estas ideas a la práctica resultó más complicado de lo previsto. Las tensiones entre federalistas y centralistas marcaron los primeros años de la República. Para los federalistas, el país debía organizarse como una unión de estados con amplias libertades, capaces de decidir sobre sus propios asuntos. Para los centralistas, en cambio, el joven país necesitaba un gobierno fuerte que evitara la desintegración y mantuviera el orden en momentos de crisis. Estas diferencias ideológicas llevaron a constantes fricciones y reorganizaciones políticas que hicieron inestable el escenario nacional. En medio de estas tensiones emergió una figura militar cuyo nombre quedaría profundamente ligado a la política mexicana. Su habilidad para adaptarse a las circunstancias le permitió mantenerse en el centro del poder durante décadas. Aunque en algunos momentos apoyó causas federalistas y en otros promovió proyectos centralistas, su principal objetivo era conservar influencia. Su presencia se convirtió en un símbolo de la lucha constante entre distintos modelos de gobierno y en un reflejo de la dificultad del país para encontrar estabilidad. La inestabilidad afectó también a las regiones fronterizas, donde las diferencias lingüísticas, culturales y económicas se hacían más notorias. En ciertos territorios del norte, la población crecía con rapidez, gracias a la llegada de colonos procedentes de otros países. Estas personas, atraídas por la posibilidad de tierras fértiles y nuevas oportunidades, comenzaron a formar comunidades con intereses distintos a los del gobierno central. Algunas de estas comunidades se resistían a aceptar las leyes nacionales y buscaban autonomía en decisiones fundamentales. El conflicto se intensificó cuando estas poblaciones exigieron un sistema administrativo propio. Las tensiones derivaron en enfrentamientos armados que pusieron en evidencia la debilidad del gobierno para ejercer control en todo el territorio. Lo que comenzó como una disputa interna terminó transformándose en un conflicto de gran escala que impactaría profundamente en la historia del país. La separación de ese territorio no solo representó una pérdida material, sino también un golpe emocional para una nación que aún buscaba definirse. La situación no terminó ahí. Con el tiempo, otro conflicto con un país vecino ocasionó pérdidas territoriales aún mayores. La invasión extranjera, los enfrentamientos militares y la firma de un tratado dejaron al país en una situación complicada, obligándolo a repensar su futuro y su capacidad para proteger sus fronteras. Estas derrotas tuvieron un efecto profundo en la conciencia nacional. Muchos comenzaron a cuestionar el modelo político existente y a señalar la necesidad de cambios estructurales. Se discutieron nuevas ideas, surgieron líderes con visiones distintas y se plantaron las semillas de un movimiento que transformaría al país desde adentro. Esta transformación no sería inmediata, pero comenzaría a tomar forma en generaciones que crecieron con el deseo de construir una nación más sólida, justa y capaz de enfrentar los desafíos del mundo de aquel tiempo. En medio del desorden, crecieron voces que reclamaban que el Estado dejara atrás estructuras heredadas y adoptara principios más modernos. Estas voces se organizaban, escribían, debatían y proponían soluciones. Algunas defendían la necesidad de limitar el poder de instituciones antiguas. Otras buscaban una renovación profunda de la vida pública. Con el paso de los años, estas ideas darían lugar a un movimiento que marcaría un antes y un después en la historia del país, abriendo el camino hacia una transformación que afectaría todos los aspectos de la vida nacional. El descontento acumulado tras las pérdidas territoriales y la inestabilidad política se volvió un terreno fértil para la aparición de un movimiento intelectual y político que proponía reconstruir al país desde sus cimientos. Un grupo de líderes civiles y militares
comenzó a articular una visión de modernización que buscaba romper con estructuras arraigadas desde la colonia. Entre ellos, destacaba una figura que, proveniente de un origen sencillo y con una disciplina férrea, ascendió hasta convertirse en el símbolo de una nueva época. Su trayectoria representaba la posibilidad de que México se redefiniera no a través de linajes heredados, sino mediante leyes e instituciones que garantizaran un futuro distinto. Este proyecto reformista planteaba la necesidad de limitar los privilegios de instituciones poderosas. En primer lugar, se buscaba que todos los ciudadanos fueran juzgados bajo las mismas normas legales, sin distinciones basadas en su pertenencia a corporaciones militares o religiosas. Este principio pretendía construir un marco legal moderno en el que ningún grupo estuviera por encima de la ley. Paralelamente, se consideraba necesario reducir el enorme poder que ciertas instituciones habían acumulado a lo largo de los siglos, incluyendo grandes extensiones de tierra que estaban bajo control de corporaciones que no necesariamente las utilizaban en beneficio de la población. Las reformas también proponían transformar profundamente la estructura de la propiedad. La idea era que tierras improductivas o administradas colectivamente, sin posibilidad de desarrollo económico, pasaran a manos de particulares capaces de impulsar su aprovechamiento. Esta medida se presentó como una vía para modernizar la economía, pero también generó tensiones, especialmente en comunidades indígenas que mantenían sistemas tradicionales de organización y que dependían de sus tierras comunales para sobrevivir. Para ellas, la pérdida de territorios significaba una ruptura con sus costumbres, su identidad y su autonomía. En este proceso de transformación surgieron debates sobre el papel de la educación en la nueva sociedad. Quienes impulsaban las reformas consideraban fundamental que la enseñanza estuviera al margen de doctrinas religiosas y que el conocimiento fuera accesible para amplios sectores de la población. Se buscaba formar ciudadanos que entendieran sus derechos y obligaciones en un Estado moderno. Esto no solo implicaba alfabetización, sino también la creación de nuevas instituciones educativas capaces de difundir ideas racionales, científicas y cívicas que fortalecieran la estructura nacional. La culminación de estos esfuerzos se expresó en un documento jurídico que redefinió la vida pública. En él se consagraban principios esenciales de libertad, igualdad y separación entre distintos poderes del Estado. Este marco legal representaba el intento más ambicioso, hasta ese momento, de dar forma a un país basado en la justicia y la autonomía. No obstante, muchos sectores se sintieron amenazados por estos cambios. Para algunos, representaban una agresión directa a tradiciones arraigadas y una ruptura con lo que consideraban la base moral de la nación. El conflicto entre quienes apoyaban las reformas y quienes deseaban preservar el orden tradicional no tardó en convertirse en un enfrentamiento armado. Durante varios años, distintas regiones del país se transformaron en escenarios de lucha entre dos visiones irreconciliables. Las batallas no solo enfrentaron ejércitos, sino también ideas que definirían el rumbo del país. En pueblos y ciudades se vivieron momentos de gran tensión, incertidumbre y sacrificio. La guerra dejó cicatrices profundas, tanto materiales como sociales, que tardarían en sanar. A pesar de las dificultades, el proyecto reformista logró imponerse. La victoria no solo representó un triunfo militar, sino también la consolidación de una idea de nación basada en leyes claras y en una estructura republicana. El líder que había defendido estas reformas se convirtió en una figura emblemática, símbolo de resistencia ante amenazas externas e internas. Su regreso al gobierno marcó el inicio de una fase en la que se buscó reconstruir al país siguiendo los principios plasmados en la nueva legislación. Sin embargo, gobernar un territorio grande, diverso y fracturado no era tarea sencilla. Aunque las reformas sentaron bases sólidas, las tensiones persistían. Poderes regionales, resentimientos sociales y diferencias culturales seguían presentes. Aún así, el gobierno intentó impulsar proyectos de infraestructura, fortalecer el sistema educativo y promover una administración pública más eficiente. La intención era transformar profundamente la vida nacional
para que los principios recién establecidos no quedaran solo en papel. Pero el desgaste político, las presiones y la oposición constante provocaron críticas incluso desde sectores cercanos. Cuando el líder reformista buscó mantenerse en el poder por más tiempo, surgieron voces que lo acusaron de aferrarse a una posición que debía ser temporal. Esto generó nuevas tensiones y desencadenó rebeliones que cuestionaban si el proyecto reformista, en su afán por preservar la estabilidad, estaba reproduciendo prácticas que pretendía erradicar. La muerte del mandatario cerró un ciclo fundamental en la formación del México moderno. Su figura dejó un legado complejo. Por un lado, una visión clara de un país basado en leyes e instituciones. Por otro, desafíos no resueltos que seguirían acompañando al país durante décadas. Tras su fallecimiento, el poder quedó en manos de personajes que habían participado en las guerras anteriores y que ahora se encontraban ante la tarea de continuar con un proyecto que requería equilibrio, firmeza y visión de futuro. Fue en este contexto incierto donde emergió un nuevo liderazgo, decidido a consolidar el orden a toda costa. Este nuevo gobernante prometía estabilidad, modernización y progreso. Buscaba dejar atrás los conflictos prolongados que habían desgastado al país, y para ello estaba dispuesto a aplicar una disciplina férrea, acompañada de alianzas políticas cuidadosamente construidas. A partir de su llegada al poder, el país experimentó una transformación acelerada que modificó la estructura económica, social y política en un grado nunca antes visto. Durante su mandato, se impulsó la construcción de infraestructura moderna, se promovió la inversión extranjera y se establecieron políticas destinadas a insertar al país en un mundo cada vez más industrializado. Ferrocarriles, vías de comunicación y nuevas industrias surgieron en distintas regiones. La modernización avanzó rápidamente y con ella la imagen de un país que parecía encaminado hacia el progreso. Pero ese progreso tuvo un precio. Las políticas económicas favorecieron a élites locales y a inversionistas extranjeros, mientras que grandes sectores de la población experimentaron desigualdades crecientes. Comunidades rurales perdieron tierras, trabajadores enfrentaron condiciones duras, y las voces críticas fueron silenciadas mediante mecanismos de control que reafirmaban el poder central. El líder que había prometido estabilidad terminó aferrándose al cargo durante décadas, estableciendo un sistema en el que la apariencia de orden se imponía sobre las necesidades sociales. La prosperidad aparente ocultaba tensiones profundas que con el tiempo estallarían de manera inevitable. Muchos sectores comenzaron a cuestionar la legitimidad de un régimen que, pese a promover avances visibles, restringía libertades y concentraba la riqueza. Aquellas tensiones alimentarían un movimiento que surgiría desde las bases de la sociedad, encabezado por figuras que reclamaban justicia, derechos y una distribución más equitativa de la tierra y del poder. Ese movimiento no tardaría en convertirse en una de las transformaciones más profundas de la historia mexicana. Una transformación que reconfiguraría la estructura política, social y económica del país durante el siglo que estaba por venir. Las tensiones acumuladas durante el largo régimen que prometía orden y progreso comenzaron a hacerse visibles a medida que el siglo avanzaba. En las ciudades, la clase media emergente resentía la falta de participación política y las restricciones a la libertad. En el campo, millones de campesinos vivían bajo sistemas laborales que ofrecían pocas oportunidades de mejorar sus vidas. La brecha entre quienes se beneficiaban del crecimiento económico y quienes quedaban al margen se volvió cada vez más. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal, cada semana, te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. A continuación seguimos, evidente. En este ambiente de contrastes, surgió la figura de un hombre que, a pesar de provenir de una familia acomodada, comprendió que el país necesitaba un cambio profundo. Este hombre, con ideas centradas en la democracia y la transparencia, comenzó a expresar públicamente su oposición al régimen. Su voz, al principio solitaria,
encontró eco en diferentes sectores sociales cansados de la falta de representación. Propuso que las elecciones debían ser libres y que ningún líder debía perpetuarse en el poder. Cuando anunció su intención de competir en los comicios, despertó esperanzas que llevaban años dormidas. Sin embargo, el gobernante de larga data no estaba dispuesto a permitir una transición que escapara a su control. El opositor fue encarcelado y apartado de la contienda. Pero lejos de extinguirse, su movimiento tomó fuerza. Tras escapar, difundió un documento en el que llamaba a la población a levantarse para poner fin a un sistema que había perdido legitimidad. Ese llamado llegó a regiones enteras donde el descontento era profundo. En poco tiempo, distintos líderes locales comenzaron a unirse a la causa, cada uno con sus propios objetivos y demandas. Algunos buscaban que se respetara el voto, otros reclamaban justicia social y otros exigían recuperar tierras que habían sido arrebatadas a sus comunidades. Uno de los líderes más importantes emergió en el sur del país. Provenía de un entorno campesino y conocía de primera mano las injusticias que sufrían las comunidades rurales. Su grito era claro: la tierra debía volver a quienes la trabajaban. Estas palabras resonaron con fuerza en las aldeas y pueblos donde los sistemas de propiedad habían despojado a generaciones enteras. Con un grupo de seguidores leales, este líder comenzó a organizar un ejército que, aunque en apariencia sencillo, avanzaba con determinación y propósito. En el norte, otro personaje comenzó a ganar notoriedad. De origen humilde, su vida había estado marcada por la dureza y la búsqueda constante de justicia frente a abusos locales. Su carisma y audacia lo convirtieron rápidamente en un símbolo de resistencia. Con un grupo creciente de seguidores, lideró acciones militares decisivas que rompieron el control del régimen en amplias zonas del país. Su figura, admirada y temida, se volvió central en el avance del movimiento revolucionario en esa región. A medida que más líderes se unían al levantamiento, la geografía del país se llenó de frentes diversos. Aunque compartían el enemigo común de un gobierno que se había mantenido por décadas, no todos coincidían en la visión del futuro. Las diferencias ideológicas, sociales y regionales comenzaron a notarse incluso mientras avanzaban hacia la misma meta. Sin embargo, la presión militar y social provocó que el gobernante cayera y abandonara el país. Con ese hecho, se abrió una nueva etapa cargada de esperanza, pero también de incertidumbre. Aquella victoria inicial no significó el fin de la lucha. El nuevo gobierno, encabezado por Epo Seris, hombre que había iniciado el llamado al levantamiento, enfrentó inmediatamente tensiones entre quienes esperaban cambios radicales y quienes buscaban acuerdos moderados. Los campesinos del sur exigían la restitución de sus tierras. Los trabajadores pedían mejores condiciones. Los revolucionarios armados reclamaban reconocimiento y voz en las decisiones políticas. Pero el nuevo mandatario se encontró con la realidad de intentar gobernar un país fracturado sin romper alianzas esenciales. Esa dificultad provocó desencuentros con líderes revolucionarios que habían sido fundamentales en la caída del régimen anterior. El gobernante optó por una posición más moderada, lo que generó desconfianza entre quienes esperaban transformaciones profundas. Esto desencadenó tensiones que explotaron con rapidez. Los enfrentamientos se multiplicaron y el país, lejos de encontrar estabilidad, volvió a sumirse en una espiral de violencia. En medio de esta crisis, un grupo de militares y políticos, con ambiciones propias, conspiró para derrocar al mandatario. Los días que siguieron a esta conspiración estuvieron marcados por violencia extrema en la capital. Finalmente, el presidente fue capturado y asesinado junto con uno de sus colaboradores más cercanos. Su muerte conmocionó al país y dejó al descubierto la fragilidad del sistema político recién nacido. Tras este acto, asumió el poder un general que prometía restaurar el orden, pero cuya legitimidad era cuestionada. La llegada de este nuevo gobernante no apagó las llamas de la revolución. Al contrario, intensificó el conflicto. Los líderes campesinos del sur y los comandantes del norte rechazaron su autoridad y continuaron la lucha. En distintas regiones, poblaciones enteras se vieron obligadas a desplazarse
para escapar de batallas constantes. La guerra se extendió como un incendio que avanzaba sin control, alimentado por las diferencias entre los propios revolucionarios. Mientras tanto, otro grupo político, menos radical pero con amplio respaldo, comenzó a organizarse para disputar el liderazgo del país. Este grupo buscaba restablecer un orden institucional que permitiera reconstruir el Estado sin caer en el autoritarismo ni en el caos revolucionario. En poco tiempo, lograron reunir fuerzas suficientes para desafiar al gobierno ilegítimo. El enfrentamiento que siguió fue decisivo. El general en el poder fue derrocado y huyó al extranjero. Con su caída, se abrió el camino para reorganizar la lucha y buscar una salida política al conflicto. Los nuevos líderes convocaron una asamblea destinada a redactar un documento fundamental que recogiera las reivindicaciones sociales y políticas que habían alimentado la revolución. Este documento debía resolver tensiones históricas sobre la tierra, el trabajo, la educación y los derechos sociales. Su contenido sería una respuesta a décadas de desigualdad y exclusión que habían llevado al país hasta aquel punto. Cuando entonces finalmente se aprobó, dio forma a una nueva estructura del Estado. Sus artículos más innovadores reconocían la propiedad social de la tierra, garantizaban derechos laborales y limitaban el poder económico extranjero sobre recursos estratégicos. Con este texto, el país intentaba iniciar una etapa distinta en la que las causas más profundas de la revolución fueran atendidas de manera institucional. Sin embargo, garantizar su cumplimiento sería una tarea compleja, pues la estabilidad aún estaba lejos de alcanzarse. La promulgación de este nuevo marco legal no significó de inmediato el fin de la violencia. Las alianzas entre líderes revolucionarios se fracturaron nuevamente. En el sur, uno de los principales defensores de la reforma agraria fue traicionado y asesinado mediante un engaño. Su muerte dejó un vacío simbólico y alimentó la desconfianza hacia quienes ahora ocupaban el poder. En el norte, el líder carismático que había encabezado grandes victorias militares decidió retirarse tras alcanzar un acuerdo, pero aún despertaba temor entre los nuevos gobernantes por su influencia y prestigio. Pese a estas pérdidas, los nuevos dirigentes continuaron con el proceso de reorganización. El país quedó bajo la conducción de líderes más institucionales que, aunque surgidos de la revolución, buscaban consolidar un Estado estable. Con el tiempo, la violencia disminuyó y comenzó un periodo de reconstrucción. Se fortalecieron las instituciones, se avanzó en la educación y se impulsaron reformas agrarias, aunque éstas tardaron en alcanzar plenamente los objetivos proclamados. Fue en esta etapa cuando se consolidó un sistema político que dominaría durante décadas. Ese sistema no solo organizó el poder, sino que integró a grupos diversos bajo una estructura que buscaba evitar nuevos conflictos armados y garantizar la continuidad del Estado. Pero al mismo tiempo, estableció mecanismos que limitaron la competencia política real. Con ello, el país entró en un nuevo capítulo donde la estabilidad convivía con profundas contradicciones que continuarían marcando su historia. Con la creación de un nuevo sistema político que buscaba integrar a los distintos grupos surgidos de la revolución, el país inició un periodo en el que la estabilidad se convirtió en la prioridad absoluta. La idea central era evitar que las disputas entre facciones volvieran a desembocar en una guerra abierta. Para lograrlo, se diseñó un mecanismo capaz de absorber tensiones internas sin permitir que estallaran. Este mecanismo consistía en un partido que no representaba a un solo grupo, sino que funcionaba como un gran paraguas bajo el cual podían convivir exrevolucionarios, militares, campesinos, obreros, intelectuales y funcionarios. Este partido se consolidó como una estructura que administraba los acuerdos políticos, distribuía cargos, negociaba conflictos y marcaba el rumbo general del país. En lugar de permitir que la competencia política se resolviera mediante enfrentamientos armados, canalizaba las disputas hacia procesos internos. Con el tiempo, esta organización desarrolló un sistema en el que cada presidente, al finalizar su mandato, designaba de manera informal a su sucesor. Este procedimiento, aunque no escrito en ninguna ley, se convirtió en una práctica fundamental para garantizar la continuidad
y evitar rupturas bruscas. Uno de los líderes más importantes de esta etapa asumió la presidencia con una visión distinta a la de sus antecesores. Provenía de una trayectoria militar, pero tenía un profundo compromiso social. Durante su gobierno, emprendió reformas que buscaban devolver la tierra a quienes la necesitaban y fortalecer a los trabajadores mediante sindicatos que tendrían voz en las decisiones nacionales. También impulsó un acto que modificaría para siempre la relación del país con sus recursos: la decisión de convertir una industria estratégica en propiedad nacional. Esta medida despertó un sentimiento de orgullo en amplios sectores de la población y se convirtió en un símbolo de soberanía. Sin embargo, no todos los gobiernos posteriores siguieron el mismo enfoque. A medida que avanzaban las décadas, el sistema político se volvió más vertical. La dirección central del partido adquirió un poder considerable, capaz de mantener bajo control cualquier expresión de oposición. Al mismo tiempo, el crecimiento económico acelerado de mediados del siglo XX generó nuevas dinámicas sociales. Las ciudades comenzaron a expandirse, industrias surgieron en regiones antes agrícolas, y miles de personas migraron desde áreas rurales en busca de mejores oportunidades en centros urbanos. Este crecimiento creó una clase media cada vez más numerosa, compuesta por trabajadores, profesionistas y estudiantes con aspiraciones y expectativas propias. Para muchos, el sistema político resultaba insuficiente para responder a sus demandas, especialmente en temas como libertad de expresión, transparencia y participación ciudadana. Aunque el país mostraba avances visibles, carreteras, escuelas, obras de infraestructura y un notable impulso industrial, también había zonas donde el desarrollo no llegaba con la misma intensidad. La desigualdad entre regiones, clases sociales y grupos étnicos seguía siendo una realidad persistente. Con la modernización vinieron también tensiones nuevas. Estudiantes universitarios comenzaron a cuestionar la autoridad del Estado y la falta de pluralidad política. Sus críticas crecieron en un contexto internacional marcado por movimientos juveniles que exigían cambios culturales y sociales. Para las autoridades, acostumbradas a controlar la vida política con mano firme, estas movilizaciones despertaron temores de inestabilidad. Las tensiones alcanzaron un punto crítico cuando el Estado decidió responder con fuerza desproporcionada a manifestaciones estudiantiles. Lo que pudo haberse solucionado mediante diálogo terminó convirtiéndose en un episodio trágico que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. La sociedad, que había vivido durante décadas bajo la idea de un país estable y en constante crecimiento, se enfrentó de repente a la evidencia de que esa estabilidad podía sostenerse mediante acciones que dejaban profundas heridas. Tras ese episodio, el país continuó su marcha, pero las grietas en el sistema político comenzaron a hacerse más visibles. A finales del siglo XX, crisis económicas severas golpearon a la población. El valor de la moneda se desplomó en repetidas ocasiones. Miles de familias perdieron ahorros y propiedades, y el desempleo creció. Estos golpes económicos debilitaron la confianza en el sistema, que durante décadas había logrado mantener su autoridad gracias a un pacto implícito: estabilidad, a cambio de control político. Para hacer frente a las crisis, nuevos gobiernos comenzaron a implementar políticas que transformaron completamente la economía. Se privatizaron empresas estatales, se redujeron subsidios y se abrieron las fronteras comerciales. Estas medidas buscaban modernizar el país e integrarlo en la economía global, pero también tuvieron efectos profundos en la vida cotidiana. Algunas industrias florecieron mientras otras desaparecieron, y regiones enteras se vieron obligadas a reconvertirse o enfrentar la migración masiva de trabajadores que buscaban oportunidades en lugares distantes. Las reformas económicas llegaron a su punto crucial al firmarse un acuerdo con dos grandes naciones del continente. Este acuerdo impulsó el comercio, atrajo inversión y permitió que ciertos sectores se modernizaran rápidamente. Pero también afectó a pequeños productores rurales, que no podían competir con los bienes procedentes del extranjero. En regiones donde la agricultura era la principal fuente de subsistencia, surgieron movimientos que denunciaban estas políticas como amenazas a tradiciones y modos de vida ancestrales.
El descontento, la desigualdad y las crisis recurrentes impulsaron la exigencia de un cambio político real. Con el paso del tiempo, el monopolio que el sistema había mantenido sobre los procesos electorales comenzó a debilitarse. La sociedad demandaba elecciones transparentes, competencia auténtica y un sistema democrático más abierto. Después de años de presión, ese cambio finalmente llegó. Por primera vez en más de 7 décadas, un candidato de la oposición ganó la presidencia mediante un proceso que simbolizaba el inicio de una nueva etapa. Aunque ese triunfo representó una transformación histórica, los desafíos estructurales permanecieron. Mientras el campo político se abría, nuevas amenazas surgían en otras áreas. El crimen organizado, que había existido desde hacía décadas, empezó a expandirse con una fuerza inédita, debido a factores internacionales y a la debilidad de algunas instituciones. Grupos criminales comenzaron a controlar territorios, economías locales y rutas estratégicas. La violencia vinculada a estas organizaciones alcanzó niveles alarmantes, afectando a comunidades enteras. En un intento de recuperar el control, el gobierno lanzó una estrategia basada en el despliegue masivo de fuerzas de seguridad. Aunque su objetivo era restablecer el orden, la intensidad del conflicto creció. Diversos grupos criminales se fragmentaron y comenzaron a enfrentarse entre sí por el control de regiones estratégicas. La población civil quedó atrapada en medio de esto y miles de familias sufrieron pérdidas irreparables. La situación se agravó con casos en los que autoridades locales y cuerpos de seguridad se vieron involucrados en actos de colusión o corrupción. A pesar de este panorama, surgieron también movimientos civiles que exigían justicia, verdad y protección para las víctimas. Las manifestaciones de organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares y grupos estudiantiles mostraron que la sociedad no estaba dispuesta a permanecer en silencio ante una crisis tan profunda. Estos movimientos representaban una fuerza moral que recordaba constantemente la necesidad de reconstruir el tejido social y fortalecer las instituciones. En medio de este escenario complejo, emergió una figura política que prometía transformar el país desde la raíz. Su mensaje, centrado en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los sectores más vulnerables, encontró eco en millones de ciudadanos que veían en él una alternativa distinta. Con un amplio respaldo, llegó al poder y emprendió un proyecto que buscaba redefinir las prioridades del Estado y recuperar la confianza pública. Sin embargo, gobernar un país tan diverso y con desafíos tan profundos no podía ser tarea sencilla. Las tensiones continuaron, la violencia no desapareció y las discusiones sobre el rumbo del país se intensificaron. La sociedad quedó dividida entre quienes veían en este nuevo liderazgo una esperanza genuina y quienes cuestionaban sus métodos y decisiones. A lo largo de esta etapa, México siguió enfrentando retos en materia económica, social y de seguridad, que exigían una visión de largo plazo y soluciones estructurales. Aún así, en medio de todas estas dificultades, persistió un elemento constante: la capacidad del pueblo mexicano para adaptarse, resistir y reconstruir. Desde las primeras aldeas agrícolas hasta el presente, la historia del país ha sido un relato de transformaciones profundas, atravesadas por momentos de grandeza, adversidad, creatividad y perseverancia. Cada generación ha heredado desafíos, pero también la fuerza para enfrentarlos y buscar un futuro más justo y digno para todos. A medida que el país avanzaba en el nuevo siglo, entre tensiones políticas, desigualdad persistente y desafíos estructurales que parecían no encontrar una solución inmediata, surgían también nuevas formas de expresión social, cultural y tecnológica que transformaban la manera en que las personas se relacionaban con su entorno y con el Estado. En las ciudades especialmente, emergió una generación que había crecido observando los errores y aciertos del pasado, y que ahora buscaba comprender su lugar en un mundo donde la globalización, la tecnología y las tradiciones profundamente arraigadas convivían de manera constante. Las artes comenzaron a reflejar esta dualidad. En el cine, la literatura y la música aparecieron narrativas que exploraban tanto la memoria como el presente,
mostrando historias de migración, lucha, identidad y resistencia. Los muralistas del siglo anterior habían plasmado la visión colectiva de un país en reconstrucción. Ahora, artistas jóvenes buscaban narrar la complejidad de lo cotidiano, las contradicciones sociales y los contrastes entre modernidad y tradición. Estos nuevos enfoques culturales revelaban que la identidad mexicana no era un concepto estático, sino un proceso continuo lleno de matices. Mientras tanto, las comunidades indígenas, muchas veces invisibilizadas por siglos de políticas centralizadas, empezaron a alzar la voz con mayor fuerza. Defendían no solo sus territorios, sino también sus lenguas, tradiciones y formas de organización. Planteaban preguntas esenciales. ¿Cómo construir un país que integrara y respetara su diversidad interna? ¿Cómo preservar culturas milenarias en un mundo que avanzaba con rapidez hacia modelos globalizados? Estas reflexiones impulsaron cambios legislativos y movimientos sociales que buscaban reconocer la riqueza cultural del país como un elemento esencial para su futuro. En regiones rurales, la vida cotidiana seguía marcada por desafíos históricos. El acceso a servicios básicos, educación, salud y oportunidades económicas continuaba siendo desigual. Aún así, en esos mismos territorios se gestaban soluciones comunitarias que compartían conocimientos ancestrales con herramientas contemporáneas. Proyectos de agricultura sostenible, iniciativas artesanales y sistemas de cooperación local demostraban que la identidad rural seguía siendo una fuente de fortaleza. En muchas comunidades, los jóvenes comenzaron a rescatar tradiciones agrícolas, combinándolas con técnicas modernas para enfrentar el cambio climático y preservar sus recursos. La relación entre México y su vecino del norte también continuó siendo un tema central. Millones de personas habían migrado en busca de mejores oportunidades, construyendo redes que unían a familias a través de fronteras. Las remesas enviadas a las comunidades de origen se convirtieron en un pilar económico fundamental para regiones enteras. Pero más allá de la economía, esa migración creó una identidad híbrida, un puente cultural que conectaba mundos distintos. En ciudades de ambos lados de la frontera, la gastronomía, la música y las tradiciones festejaban esta mezcla que enriquecía a ambas sociedades. Al mismo tiempo, los desafíos en materia de seguridad seguían siendo profundos. Grupos criminales continuaban disputando territorios, afectando la vida diaria de miles de personas. Las instituciones encargadas de garantizar justicia enfrentaban dificultades para investigar, sancionar y prevenir delitos en entornos donde la corrupción y la impunidad habían echado raíces durante décadas. Familias enteras dedicaron años a buscar a seres queridos desaparecidos, y su lucha constante se volvió una denuncia viva contra la falta de respuestas. La fuerza moral de estas familias logró que el país comenzara a mirar de frente problemas que durante mucho tiempo se habían intentado ocultar. Dentro de este panorama complejo, surgieron movimientos ciudadanos enfocados en construir paz desde abajo. Organizaciones comunitarias trabajaron en la prevención de la violencia mediante proyectos educativos, culturales y deportivos. En barrios urbanos y pueblos pequeños surgieron iniciativas que enseñaban oficios, promovían la convivencia y fortalecían el tejido social. Aunque estos esfuerzos no siempre podían revertir problemas estructurales, mostraban que el cambio podía iniciar desde lo cotidiano, incluso en los lugares más golpeados. En la política, los cambios continuaban. Elección tras elección, la población debatía sobre modelos económicos, programas sociales, relaciones internacionales y estrategias de seguridad. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde millones de personas expresaban opiniones, organizaban movimientos y cuestionaban a autoridades. Esto representó tanto una oportunidad como un desafío, pues la rapidez de la información generaba diálogo, pero también confusión, polarización y discusiones intensas que reflejaban la complejidad de un país diverso. La economía, por su parte, enfrentaba la paradoja de tener sectores altamente desarrollados junto a regiones con necesidades profundas. En las ciudades industrializadas, empresas tecnológicas, parques industriales
y centros de innovación comenzaban a posicionarse en el ámbito internacional. Sin embargo, en otras zonas persistían problemas de pobreza y falta de infraestructura. La pregunta sobre cómo lograr un desarrollo equilibrado se volvió un tema fundamental en discusiones políticas y académicas. Aún así, México contaba con ventajas que lo posicionaban como un país con enorme potencial. Su ubicación geográfica, su población joven y su diversidad cultural lo convertían en un espacio ideal para el intercambio económico, artístico y tecnológico. Varias industrias empezaron a destacar, desde la automotriz hasta la cinematográfica, lo que impulsaba nuevas oportunidades para las generaciones emergentes. Universidades y centros de investigación desarrollaban proyectos en áreas como energías renovables, ciencias sociales y nuevas tecnologías, demostrando que el capital humano era uno de los mayores tesoros de la nación. En el ámbito ambiental, surgieron movimientos que buscaban proteger ecosistemas amenazados por la deforestación, la minería y el crecimiento urbano descontrolado. Las selvas, montañas, mares y desiertos del territorio mexicano contenían una biodiversidad inmensa que requería cuidado urgente. Comunidades locales, científicos y organizaciones civiles luchaban por preservar especies y hábitats únicos. En algunos casos, lograron acuerdos para proteger áreas naturales. En otros, enfrentaron presiones económicas que dificultaban su labor. Con todo, la conciencia ecológica creció como una parte esencial de la visión del país hacia el futuro. La historia reciente también reveló una profunda reflexión sobre el papel de la memoria. Museos, documentales, libros y expresiones artísticas comenzaron a recuperar episodios que durante mucho tiempo habían permanecido en silencio. Estas narraciones buscaban no solo recordar, sino también comprender cómo evitar repetir errores, cómo sanar heridas que aún duelen en muchas familias. Las respuestas no eran sencillas, pero el hecho mismo de hacer las preguntas ya representaba un avance significativo. A pesar de los desafíos constantes, la sociedad mexicana seguía mostrando una asombrosa capacidad de cohesión en momentos críticos. Terremotos, desastres naturales y emergencias de diversa índole pusieron a prueba la solidaridad del pueblo una y otra vez. En cada ocasión, miles de personas salieron a las calles a ayudar, a reconstruir y a apoyar a desconocidos como si fueran parte de una misma familia. Ese espíritu se convirtió en una fuerza que trascendía políticas y divisiones, una recordatoria del profundo sentido comunitario que ha caracterizado a la nación a lo largo de su historia. Las nuevas generaciones crecieron entre tradiciones centenarias y nuevas tecnologías, entre la historia antigua y los desafíos del presente. En ellas recaía el reto de imaginar un futuro más justo, pacífico y sostenible. Muchas de estas y estos jóvenes asumieron ese desafío con creatividad, impulsando proyectos sociales, emprendimientos locales, investigaciones científicas y movimientos culturales que reflejaban la vitalidad del país. Su voz se sumó a la de quienes, desde distintas trincheras, habían construido el camino para un México que aún estaba en proceso de definirse. A lo largo de siglos, el territorio que hoy forma la nación mexicana ha sido escenario de encuentros, transformaciones, luchas y renacimientos. Desde las primeras aldeas que domesticaron el maíz, hasta las ciudades contemporáneas iluminadas por nuevas ideas, la historia ha sido un hilo continuo de adaptación y resistencia. Esta trayectoria revela algo fundamental, que México no es solo un espacio geográfico, sino un tejido vivo formado por pueblos, lenguas, memorias y aspiraciones que, a pesar de todas las adversidades, siguen entrelazándose para dar forma a un país en constante construcción. En los años recientes, el país continuó navegando entre sus contradicciones más profundas. Por un lado, una creatividad cultural vibrante florecía en todos los rincones. Cineastas que ganaban reconocimiento internacional, escritores que exploraban nuevas voces, arquitectos que reinterpretan la historia a través de líneas contemporáneas y músicos que fusionaban ritmos tradicionales con sonidos digitales. Por otro lado,
subsistían los desafíos que habían acompañado al país durante generaciones: desigualdad, violencia, tensiones políticas y la sensación constante de estar avanzando y retrocediendo al mismo tiempo. En las calles de las ciudades más grandes se hacía visible una paradoja cada vez más marcada. Edificios modernos, centros tecnológicos y espacios culturales convivían con barrios donde los servicios básicos llegaban de forma irregular y donde muchas familias seguían luchando por oportunidades que parecían más accesibles en otros lugares. ¿Cómo podía un solo país contener tantas realidades distintas? La respuesta se encontraba, en parte, en su tamaño, en su historia y en el hecho de que México siempre había sido un punto de encuentro entre mundos diversos. El papel de las mujeres se volvió cada vez más central en los movimientos sociales contemporáneos. Colectivos feministas tomaron las calles para denunciar violencias que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Estos movimientos no surgieron de la nada. Eran la culminación de décadas de esfuerzos dispersos y silenciosos. Con consignas directas, exigencias claras y una presencia constante, lograron que el país comenzara a enfrentar temas que antes eran minimizados o invisibilizados. Universidades, instituciones públicas y comunidades enteras se vieron obligadas a replantear estructuras que habían normalizado desigualdades. Al mismo tiempo, pueblos originarios fortalecieron su presencia en el escenario nacional. Sus demandas por autonomía, justicia y reconocimiento se articularon con mayor claridad. En muchos territorios adoptaron formas de organización comunitaria que desafiaban los modelos tradicionales del Estado, reivindicando sistemas propios de gobierno, justicia y uso de recursos. Estas expresiones recordaban que la nación estaba construida sobre una diversidad histórica que no podía seguir siendo vista como un adorno cultural, sino como un componente esencial de su identidad. La tecnología transformó radicalmente la vida cotidiana. Millones de personas se conectaron a redes digitales que permitieron nuevas formas de comunicación, emprendimiento y educación. Pequeños negocios encontraron en las plataformas digitales una vía para sobrevivir y expandirse. Jóvenes de zonas rurales accedieron a conocimientos que antes solo estaban disponibles en las grandes ciudades. Sin embargo, esta revolución también trajo nuevos retos. La brecha digital dejaba atrás a comunidades sin acceso estable a Internet, y el flujo constante de información generaba debates sobre la verdad, la manipulación y el impacto emocional de vivir siempre conectados. En el ámbito ambiental, la urgencia se hizo imposible de ignorar. La contaminación del aire en las ciudades, la escasez de agua en varias regiones, los incendios forestales y el deterioro acelerado de selvas y manglares mostraban que el país se enfrentaba a una crisis que no podía posponerse. A pesar de ello, surgieron proyectos que combinaban conocimientos ancestrales con ciencia contemporánea. Sistemas de captación de agua inspirados en técnicas prehispánicas. Rescate de semillas nativas. Agricultura regenerativa y brigadas comunitarias que combatían incendios utilizando prácticas tradicionales. Estas iniciativas demostraban que el futuro podía construirse recuperando la sabiduría del pasado. El país también repensó su relación con el resto del mundo. En el comercio, en la cultura, en la migración y en la diplomacia, México ocupaba un papel complejo. Puente entre Norteamérica y América Latina, parte esencial de cadenas globales de producción, territorio de tránsito para miles de migrantes que buscaban un destino más seguro. Cada una de estas dimensiones añadía capas de responsabilidad y desafío. De alguna manera, la historia continental seguía pasando por México, igual que lo había hecho durante siglos. Las transformaciones políticas continuaron marcando el ritmo nacional. Nuevos proyectos de gobierno prometían cambios profundos, mientras oposiciones de distinta índole señalaban las fallas y los riesgos de concentrar poder. En ocasiones, el debate tomaba un tono áspero, polarizado, reflejando una sociedad cansada, desconfiada, pero también apasionada por el rumbo del país. Era evidente que la democracia mexicana seguía en construcción, enfrentando pruebas constantes que ponían en tensión sus instituciones y su capacidad para mediar entre intereses muy distintos. Al mismo tiempo,
surgían liderazgos comunitarios que desde municipios pequeños o barrios periféricos impulsaban soluciones locales a problemas enormes. Personas que organizaban sistemas de seguridad vecinal, colectivos que defendían ríos y montañas, iniciativas educativas destinadas a niños en riesgo y movimientos barriales que transformaban espacios abandonados en centros culturales. Estas acciones mostraban que la capacidad de organización social seguía siendo una fuerza vital, capaz de generar cambios tangibles, incluso cuando las instituciones oficiales parecían insuficientes. En los últimos años, el país también enfrentó desafíos globales inesperados. Una crisis sanitaria mundial puso a prueba al sistema de salud, a las comunidades y a la economía. Durante meses, la incertidumbre marcó la vida de millones de personas. Pero aún en medio de esa situación, surgieron redes solidarias, vecinos que llevaban alimentos a familias afectadas, colectivos que fabricaban insumos médicos improvisados y comunidades enteras que reforzaban la cooperación para proteger a los más vulnerables. El aprendizaje que dejó ese periodo fue profundo e inevitable. La fragilidad de la vida y la importancia de cuidarse mutuamente. Conforme México avanzaba hacia nuevas décadas, quedó claro que su historia no podía ser comprendida solamente como una secuencia de conflictos, conquistas y transformaciones políticas. Era también la historia de una enorme diversidad que encontraba maneras de coexistir. La historia de lenguas que resistían el olvido. La historia de familias que mantenían vivas tradiciones milenarias. La historia de luchas cotidianas que rara vez aparecían en los libros, pero que sostenían al país desde abajo. Los desafíos seguían siendo muchos, pero también lo eran las posibilidades. La juventud aportaba energía e innovación. Las comunidades defendían sus territorios con renovada determinación y sectores académicos y científicos buscaban soluciones para problemas estructurales. Escritores, cineastas y artistas continuaban creando obras que invitaban a reflexionar sobre el pasado y el presente, mientras abrían puertas hacia futuros posibles. En cada generación se repetía la misma pregunta esencial, aunque nunca con las mismas palabras. ¿Qué significa construir un país en permanente transformación? La respuesta, siempre incompleta, se encontraba en la historia misma, en la capacidad de adaptarse sin olvidar, de resistir sin desistir, de avanzar sin renunciar a la identidad que ha atravesado milenios. Y así, mientras México seguía enfrentando retos que parecían inagotables, también seguía demostrando algo que ha acompañado su trayectoria desde los primeros pueblos hasta la actualidad. Una voluntad incansable de continuar, de reinventarse y de encontrar en su diversidad la fuerza para imaginar un futuro mejor que el pasado. En la medida en que el país continuaba avanzando, la reflexión colectiva sobre su historia adquiría una importancia cada vez mayor. En escuelas, universidades y espacios públicos se debatía con más profundidad sobre el pasado prehispánico, la colonia, la independencia, la revolución y las transformaciones contemporáneas. Nuevas generaciones de historiadores comenzaron a rescatar relatos que antes habían sido ignorados, especialmente aquellos que provenían de comunidades marginadas. Al hacerlo, mostraban que la historia nacional no era una línea uniforme, sino un conjunto de voces que, aunque diversas, formaban un mismo relato de resistencia y cambio. El reconocimiento de estas distintas perspectivas ofrecía una mirada más amplia sobre la construcción del país. Se comprendía que la identidad mexicana no había nacido de un solo proceso, sino de la mezcla de tradiciones indígenas, europeas y africanas que con el paso de los siglos se entrelazaron de maneras complejas. Esta comprensión más profunda de la diversidad se reflejó también en proyectos educativos que buscaban enseñar la historia desde nuevas ópticas, destacando la importancia de la pluralidad y el respeto a las diferencias culturales. En muchas ciudades comenzaron a surgir museos comunitarios creados por habitantes locales que deseaban preservar la memoria de sus regiones. Estos espacios se convirtieron en sitios donde se narraban historias familiares, batallas olvidadas, migraciones, oficios tradicionales y rituales que habían sobrevivido a pesar del tiempo. Estos museos no solo conservaban objetos, sino también emociones,
recuerdos y experiencias que, al compartirse, fortalecían el sentido de pertenencia de cada comunidad. La tecnología jugó un papel clave en la revitalización de estas memorias. Plataformas digitales permitieron que investigadores, colectivos y ciudadanos crearan archivos en línea, donde se podían consultar documentos, fotografías y mapas que antes estaban guardados en cajones o bibliotecas inaccesibles. Esto permitió que personas de distintas partes del país, e incluso del extranjero, conocieran historias que habían permanecido en silencio durante décadas, ampliando la comprensión de la identidad nacional y facilitando la colaboración entre regiones distantes. En paralelo, los movimientos culturales urbanos adquirieron una relevancia inesperada. En barrios y colonias populares nacieron expresiones artísticas que combinaban elementos tradicionales con tendencias contemporáneas. Murales que representaban figuras ancestrales junto a símbolos de resistencia moderna. Música que mezclaba lenguas originarias con ritmos electrónicos y festivales comunitarios que celebraban la convivencia, fueron muestras de cómo la cultura seguía siendo un puente entre pasado y presente. Estas expresiones evidenciaban que la creatividad no se limitaba a espacios formales, sino que también florecía en calles y plazas. Mientras tanto, la situación económica del país seguía siendo motivo de debates constantes. Aunque algunos sectores mostraban crecimiento sostenido, otros enfrentaban precariedad y falta de oportunidades. Las personas dedicadas a la agricultura vivían en tensión entre la necesidad de mantener sus cultivos y los retos de un mercado cada vez más competitivo. Muchos agricultores adoptaron técnicas nuevas para mejorar la productividad, pero otros optaron por mantener prácticas tradicionales que habían sido transmitidas durante generaciones. En ambos casos, la relación con la tierra seguía siendo un elemento central de la vida rural. En zonas industriales, los trabajadores enfrentaban cambios acelerados, impulsados por la automatización y la globalización. Surgieron centros tecnológicos que ofrecían empleos especializados, pero a la vez ampliaban la brecha entre quienes tenían acceso a educación avanzada y quienes debían conformarse con trabajos temporales o informales. Esta desigualdad motivó la aparición de programas comunitarios que brindaban talleres, cursos y asesorías para que jóvenes de zonas marginadas desarrollaran habilidades que les permitieran acceder a nuevas oportunidades laborales. La migración continuaba siendo un tema central en la vida nacional. Millones de personas que habían partido décadas atrás mantenían vínculos estrechos con sus comunidades de origen, enviando apoyo económico, visitando durante festividades y participando en proyectos de desarrollo local. Esta conexión transnacional fortalecía la economía de muchos pueblos, pero también generaba una dinámica emocional compleja. Familias divididas por la distancia, identidades construidas entre dos países y generaciones que crecían sintiendo pertenencia a ambos lados de la frontera. En este contexto, las historias familiares se convirtieron en parte esencial del tejido cultural contemporáneo. Por otro lado, el país enfrentaba una creciente conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental. Durante mucho tiempo, hablar sobre emociones, ansiedad o estrés había sido visto como un tema secundario o incluso un tabú. Sin embargo, nuevas generaciones comenzaron a reconocer la necesidad de atender estos aspectos con la misma importancia que la salud física. En escuelas, universidades y espacios laborales se impulsaron programas que promovían el bienestar emocional. Aunque aún quedaba mucho por hacer, este cambio reflejaba una transformación cultural significativa. Los avances científicos y tecnológicos también empezaron a influir en la manera en que se concebía el futuro. Investigadores nacionales desarrollaron proyectos en campos como energías renovables, biología, medicina y tecnologías de información. Sus aportes no solo buscaban resolver problemas inmediatos, sino también sentar las bases de un país capaz de construir conocimiento propio. Esta visión científica convivía con saberes tradicionales, que en muchos casos ofrecían soluciones prácticas y sostenibles para enfrentar retos ambientales y sociales. En el terreno político, el debate seguía siendo intenso. Diferentes grupos
defendían posturas contrapuestas sobre el papel del Estado, la distribución de recursos, la seguridad y la justicia social. Las discusiones no siempre eran pacíficas, pero reflejaban un proceso democrático en constante evolución. Aunque existían conflictos, también surgían iniciativas ciudadanas que buscaban crear puentes de diálogo entre sectores con visiones distintas. Algunas de estas iniciativas se enfocaban en la mediación comunitaria, otras en la educación cívica y otras más en promover la transparencia en el ejercicio del poder. La seguridad continuaba siendo uno de los retos más difíciles. Las disputas entre grupos criminales seguían afectando regiones enteras, obligando a miles de personas a desplazarse. A pesar de ello, muchas comunidades encontraron formas de protegerse mediante organización interna. Redes vecinales, patrullajes comunitarios y alianzas entre distintas localidades surgieron como mecanismos de defensa ante la ausencia de respuestas efectivas del Estado. Estas iniciativas recordaban que la capacidad de autogestión seguía siendo un rasgo profundamente arraigado en la sociedad mexicana. En el ámbito internacional, México reforzaba su papel como mediador diplomático en temas relacionados con derechos humanos, comercio, migración y medio ambiente. La voz del país empezó a tener mayor peso en foros globales, no solo por su tamaño e importancia económica, sino también por su experiencia histórica al enfrentar desafíos de desigualdad, diversidad cultural y desarrollo sostenible. Estas intervenciones buscaban mostrar que la historia mexicana estaba llena de aprendizajes valiosos para otros países que enfrentaban retos similares. La educación seguía siendo uno de los pilares más discutidos y también uno de los más prometedores. Nuevos modelos educativos comenzaron a integrarse en escuelas públicas y privadas, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje colaborativo. Proyectos de robótica, ciencias, arte y tecnología se combinaron con esfuerzos por revitalizar lenguas originarias y enseñar historia local. Esta mezcla reflejaba una visión educativa que aspiraba a formar personas capaces de comprender tanto el mundo globalizado como las raíces profundas de su entorno. A pesar de los desafíos, seguían apareciendo ejemplos que demostraban la fuerza transformadora de la sociedad. En pequeñas comunidades donde antes no había servicios básicos, surgían proyectos autogestivos de energías limpias. En barrios urbanos con altos índices de violencia, jóvenes convertían espacios abandonados en centros culturales. En regiones azotadas por crisis ambientales, mujeres campesinas organizaban cooperativas que protegían y restauraban el territorio. Cada una de estas acciones, aunque pudiera parecer pequeña, formaba parte de un movimiento más amplio que reflejaba la capacidad del país para renacer, incluso en los momentos más difíciles. Así, el México contemporáneo continuaba construyéndose entre tensiones, esperanzas y luchas cotidianas. Había dolor, desafíos enormes y problemas persistentes, pero también una energía colectiva que se negaba a desaparecer. Esta energía, que había acompañado a los pueblos desde los tiempos de las primeras aldeas agrícolas, seguía viva en cada generación que buscaba dejar un país mejor que el que había recibido. En el fondo, la historia de México seguía siendo la historia de su gente, de quienes sembraban la tierra, de quienes estudiaban en aulas improvisadas, de quienes cruzaban fronteras, de quienes defendían ríos y montañas, de quienes creaban arte en medio del caos y de quienes, a pesar de todo, mantenían la esperanza de antes de terminar. Recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí que el mañana podía construirse con dignidad, memoria y esfuerzo compartido. Así, paso a paso, el país avanzaba, impulsado por la convicción profunda de que la transformación era posible y de que cada generación tenía la responsabilidad de continuar escribiendo esta historia que aún no concluye. En los años más recientes, México continuó enfrentando desafíos que parecían acumularse desde generaciones atrás,
pero también siguió mostrando la sorprendente capacidad de renovación que ha caracterizado su historia. La vida cotidiana se desarrollaba entre contrastes profundos. Ciudades que crecían en infraestructura y tecnología coexistían con regiones en donde la falta de servicios básicos seguía siendo un obstáculo. En este escenario, la ciudadanía se volvió cada vez más consciente de su papel en la transformación colectiva del país. Los movimientos juveniles adquirieron una fuerza inédita. Generaciones nacidas en un entorno digital comenzaron a coorganizarse con rapidez y eficiencia, conectando causas y construyendo redes que trascendían fronteras. Desde campañas para preservar ecosistemas hasta iniciativas para combatir la desinformación, estos jóvenes demostraban que la participación social ya no dependía exclusivamente de estructuras tradicionales. En su lugar, surgían nuevas formas de activismo que se adaptaban a los tiempos modernos sin olvidar las luchas del pasado. En barrios, plazas y espacios públicos, la cultura seguía renovándose a un ritmo constante. Grupos artísticos emergían con propuestas que mezclaban danza ancestral con coreografías urbanas, poesía en lenguas originarias con ritmos contemporáneos, y piezas teatrales que narraban historias de migración, resistencia y futuro. Estas expresiones culturales no solo embellecían los espacios, sino que también abrían conversaciones profundas sobre identidad, memoria y dignidad. A través del arte, muchos jóvenes encontraban caminos para sanar heridas y expresar aquello que a veces resultaba difícil poner en palabras. En paralelo, la ciencia mexicana comenzó a recibir un reconocimiento mayor en la escena internacional. Investigadores en áreas como la biotecnología, la física, la medicina y las ciencias ambientales desarrollaban proyectos que buscaban atender problemas urgentes, desde el uso sustentable del agua hasta nuevas tecnologías para energías renovables. Estas investigaciones demostraban que, a pesar de las limitaciones presupuestales, existía un talento enorme capaz de aportar soluciones innovadoras que benefician no solo al país, sino también al mundo. Sin embargo, la inseguridad seguía siendo uno de los principales desafíos. En muchas regiones, la presencia de grupos criminales continuaba afectando la vida cotidiana. Familias enteras vivían entre el deseo de permanecer en sus comunidades y la necesidad de huir para proteger su integridad. Aún así, surgían historias que resaltaban la resistencia comunitaria. Vigilias nocturnas, cooperativas de trabajo que defendían la economía local, murales que honraban la memoria de personas desaparecidas y comités vecinales que apostaban por la organización civil como camino para recuperar la tranquilidad. Estas acciones mostraban que, a pesar del miedo y las dificultades, existía un deseo profundo de reconstruir el tejido social desde abajo. Mientras tanto, en la vida política se mantenía un debate constante. Proyectos de nación con visiones opuestas chocaban en discursos, legislaciones y decisiones públicas. Algunos defendían un Estado fuerte como vía para combatir la corrupción y la desigualdad. Otros apelaban a la importancia de instituciones autónomas y contrapesos sólidos. Aunque estas discusiones a veces se tornaban ríspidas, también reflejaban un fenómeno que décadas atrás era impensable. Una ciudadanía más participativa, informada y exigente, lista para cuestionar a cualquier autoridad que traicionara sus principios. Los avances tecnológicos también transformaron la forma en que las comunidades se relacionaban con su entorno. Plataformas digitales permitían que artesanos vendieran sus productos a nivel internacional. Agricultores podían acceder a información meteorológica en tiempo real. Estudiantes de zonas remotas tomaban clases en línea con profesores de otras regiones del mundo. Esto generó nuevas oportunidades, aunque también puso sobre la mesa la necesidad de garantizar el acceso equitativo a estas herramientas para evitar que las brechas sociales se profundizaran. En las conversaciones públicas comenzó a sentirse un cambio importante. Temas como la inclusión, la igualdad de género, la preservación del medio ambiente y el bienestar integral dejaron de ser asuntos secundarios y pasaron a ocupar un lugar central en la agenda nacional. En espacios antes dominados por discursos rígidos, surgieron voces nuevas que hablaban desde la experiencia, la empatía y el conocimiento propio. Estas voces
exigían que el país avanzara no solo en términos económicos, sino también en niveles de respeto, justicia y cohesión social. La educación continuó siendo uno de los motores más significativos de transformación. Nuevas generaciones de maestras y maestros adoptaron métodos pedagógicos que integraban la creatividad, el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad cultural. En muchas escuelas, los estudiantes aprendían no solo matemáticas o historia, sino también a reflexionar sobre sus emociones, a trabajar en equipo y a reconocer la importancia de sus raíces. Esta visión educativa fortalecía la identidad colectiva, mostrando que el futuro del país dependía tanto del conocimiento técnico como de la formación humana. Al mismo tiempo, distintos movimientos ambientales lograron avances importantes. En varias regiones del país se decretaron nuevas áreas naturales protegidas. Comunidades indígenas recuperaron el control de bosques y territorios sagrados. Organizaciones civiles combatieron proyectos que amenazaban ríos, montañas y reservas ecológicas. Estos logros mostraban que la defensa del territorio se había convertido en una causa compartida por generaciones enteras y que el respeto por la naturaleza era indispensable para la supervivencia de la nación. En medio de todas estas transformaciones, México continuó desempeñando un papel relevante en el ámbito internacional. Su voz se escuchaba en foros donde se discutían temas como el cambio climático, la migración y la cooperación entre países. Esta presencia reflejaba la importancia de un país que desde tiempos antiguos había servido como puente cultural, económico y político entre regiones diversas. Su historia milenaria, lejos de ser un peso, se convertía en una fuente de legitimidad que aportaba experiencias valiosas para enfrentar los desafíos globales contemporáneos. Conforme se acercaban nuevas décadas, el país comenzaba a imaginar futuros posibles. Algunos de esos futuros estaban marcados por la innovación tecnológica y la transformación energética. Otros, por el fortalecimiento de la democracia y el tejido comunitario. Otros más, por la recuperación de tradiciones que habían resistido siglos de cambios. En todos ellos, la noción de colectividad seguía siendo central. La idea de que el progreso no podía darse a costa de la dignidad de nadie se volvía cada vez más evidente. La historia mexicana, observada en su conjunto, revelaba una constante. Cada transformación importante había surgido no solo de decisiones políticas, sino de la voluntad de su gente. Desde las primeras comunidades que domesticaron el maíz, hasta los movimientos contemporáneos contra la violencia, había un hilo conductor que unía a las generaciones: la certeza de que el país podía reinventarse una y otra vez, incluso en los momentos más difíciles. Esa capacidad no era producto del azar, sino del esfuerzo acumulado de múltiples pueblos que habían dejado su huella en el territorio. La cosmovisión de las civilizaciones antiguas, la resistencia de las comunidades durante el período colonial, el impulso de quienes lucharon por la independencia, la convicción de quienes transformaron el país en la revolución y la creatividad de las generaciones modernas creaban un relato compartido que mostraba con claridad que México no era un país vencido por su historia, sino formado y fortalecido por ella. Al mirar hacia adelante, la pregunta sobre el futuro seguía abierta. No existía una respuesta única, porque el país estaba hecho de muchas realidades distintas, y cada una contribuía al horizonte común. Lo que sí quedaba claro era que la historia aún no estaba escrita por completo. En cada escuela, en cada comunidad rural, en cada ciudad, en cada persona que soñaba con un mundo más justo, seguía latiendo la posibilidad de un país en constante transformación. Así, el relato de México continuaba, no como un camino lineal, sino como un tejido vivo que se expandía con cada nueva experiencia. Un país construido sobre memorias antiguas y aspiraciones modernas, sobre desafíos persistentes y victorias compartidas. Un país que, a pesar de todo, seguía avanzando con paso firme, impulsado por la energía inagotable de su gente y por la convicción profunda de que siempre existiría un mañana digno de ser construido.